No puedes estar hablando en serio, Julián. Camila dejó caer las llaves sobre la mesa de mármol del hall con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó en el silencio tenso que se había instalado entre ellos desde hacía semanas. ¿De qué hablas ahora? Julián ni siquiera levantó la vista del teléfono. Seguía revisando mensajes con esa sonrisa que antes la enamoraba y que ahora le parecía falsa. Del evento de mañana, le dijiste a Ricardo que tu esposa no entiende de negocios. Ahora sí la miró. Sus ojos tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Camila, por favor, no dramatices. Solo dije que prefieres quedarte en casa. No es mentira. ¿No es mentira? Se acercó hasta quedar frente a él. Julián siguió sentado en el sofá, como si fuera el dueño del mundo, como si ella fuera solo una molestia más en su día. Mira, amor, entiendo que te sientas excluida, pero estos eventos son complicados. Hay conversaciones de alto nivel, decisiones importantes. Decisiones importantes. Camila sintió algo frío en el estómago. No era la primera vez que Julián la trataba así, pero era la primera vez que lo hacía con tanta naturalidad, como si realmente creyera que ella no tenía nada que aportar. Sí, decisiones importantes, el tipo de cosas que requieren, bueno, experiencia real en el mundo corporativo. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Julián volvió a su teléfono, dando por terminada la conversación. Camila se quedó ahí parada, mirándolo. 3 años de matrimonio. 3 años viendo cómo su carrera despegaba mientras la de ella supuestamente se quedaba estancada en proyectos personales y voluntariados. 3 años fingiendo que no sabía exactamente quién firmaba los cheques que pagaban su salario. ¿Sabes qué, Julián? ¿Qué? Tienes razón, no entiendo de negocios. Por primera vez en la noche, él sonrió de verdad. Me alegra que lo entiendas, Camila. No todos nacimos para eso. Se levantó y le dio un beso rápido en la frente, como se lo daría a una niña. Voy a trabajar un rato en el estudio. Tengo una presentación importante mañana. Cuando Julián desapareció por el pasillo, Camila se quedó sola en la sala. El apartamento era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad. Había sido su regalo de bodas para él, o más bien, el regalo del Grupo Ortega. Pero Julián creía que había sido una herencia de su difunto abuelo. Caminó hasta la ventana y miró las luces de la ciudad. Ahí abajo estaban las oficinas centrales de Ortega Group, su empresa, su imperio, su vida real. Tomó su teléfono y marcó un número. Laura, soy yo. Sí, ya sé que es tarde. Necesito que investigues algo. El evento de mañana quiero saber exactamente qué va a presentar Julián. Y Laura, también quiero que me consigas una invitación. Cortó la llamada y siguió mirando por la ventana. En el reflejo del vidrio, vio a una mujer que había pasado 3 años fingiendo ser invisible. Pero esa mujer ya no existía. Mañana, Julián tendría su presentación importante, y ella estaría ahí para verla. Después de todo, había pagado por cada diapositiva. Subió a su habitación y abrió el closet. Al fondo, envuelto en una bolsa negra, estaba el vestido rojo que había comprado hace meses y nunca se había atrevido a usar. Julián siempre decía que era demasiado llamativo para una mujer como ella. Se lo probó frente al espejo. Le quedaba perfecto. Por primera vez en semanas, Camila sonrió de verdad. Mañana iba a ser un día interesante. El despertador sonó a las 6, pero Camila ya llevaba 1 hora despierta. Había pasado la noche repasando los documentos que Laura le había enviado por email. La presentación de Julián era brillante, tenía que admitirlo. Lástima que fuera completamente suya. Buenos días, amor. Julián salió del baño ya vestido con su traje gris, el que ella le había regalado en su último cumpleaños. Se veía impecable, como siempre, como el ejecutivo exitoso que todos creían que era. Buenos días. Camila siguió fingiendo que leía una revista. Era más fácil así. ¿No me vas a desear suerte para la presentación? ¿Necesitas suerte para presentar tu propio trabajo? La pregunta salió con más filo del que había planeado. Julián la miró extraño. Claro que no, solo... Olvídalo. Le dio otro beso en la frente y tomó sus llaves. Llegaré tarde hoy. Después de la presentación tenemos una cena con inversionistas. ¿Tenemos? Los de la empresa, obviamente. Tú sabes que estas cosas te aburren.
La puerta se cerró antes de que pudiera responder. Camila esperó hasta escuchar el motor del auto alejarse antes de llamar a Laura. ¿Ya tienes todo listo? Sí, jefa. Su invitación está confirmada para las 3 de la tarde. Mesa principal junto a los miembros del consejo. Y Julián, presenta a las 4. Tema: Innovación estratégica en mercados emergentes. Exactamente el proyecto que usted desarrolló el año pasado. Camila cerró los ojos. Era peor de lo que pensaba. Laura, necesito que investigues algo más. Dígame, quiero saber con quién está cenando realmente esta noche. El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo. ¿Está segura? Completamente segura. Le mando la información en 1 hora. Camila colgó y se quedó mirando el teléfono. Parte de ella no quería saber. Parte de ella prefería seguir fingiendo que su matrimonio era solo aburrido, no una mentira completa. Pero ya era demasiado tarde para hacerse la tonta. A las 10 de la mañana, Laura la llamó de vuelta. «Jefa, encontré algo. Dime». «Julián no tiene ninguna cena con inversionistas esta noche». Camila sintió algo frío en el estómago. «¿Entonces?» «Reservó mesa para 2 en Casa Blanca, a nombre de Julián Vega y Melina Torres». El nombre le pegó como una bofetada. ¿Quién es Melina Torres? Analista junior del departamento de marketing. Lleva 3 meses en la empresa. 26 años, graduada de la Universidad de Madrid, especialidad en comunicación estratégica. Camila se sentó en el sofá, el mismo sofá donde anoche Julián le había dicho que no entendía de negocios. ¿Algo más? Sí. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. Han salido juntos del trabajo por lo menos 10 veces en las últimas 3 semanas, siempre después de las 8 de la noche. ¿Y las llamadas? Más de 50 mensajes de texto en el último mes. No pude acceder al contenido, pero no hace falta. Camila cortó la llamada y se quedó ahí sentada, mirando la ciudad por la ventana. Melina Torres, 26 años, analista junior. Sonó su teléfono. Era un mensaje de Julián. «Todo va perfecto con la presentación, amor, te amo». Por primera vez en su vida, Camila sintió ganas de romper algo, pero no lo hizo. En cambio, se levantó y fue a su closet. El vestido rojo la estaba esperando. Se bañó, se maquilló y se peinó como no lo hacía desde antes de casarse. Cuando terminó, se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no se parecía en nada a la esposa invisible de Julián Vega. Se parecía mucho más a Camila Ortega, presidenta del Grupo Ortega. A las 2:30 Laura llegó a buscarla. «¿Lista, jefa?» «Lista». En el auto, Laura le pasó una carpeta. Toda la información sobre la presentación de su esposo. Y también sobre Melina Torres. Camila abrió la carpeta y vio la foto de una mujer joven, bonita, con una sonrisa brillante. Llevaba el mismo tipo de ropa que ella misma usaba hace 3 años, antes de que Julián decidiera que debía vestirse más apropiadamente para su posición. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Laura? ¿Qué, jefa? Que probablemente ella sí cree que Julián es brillante. Laura sonrió en el espejo retrovisor. Bueno, jefa, hoy se va a enterar de la verdad. Sí, los dos se van a enterar. El auto se detuvo frente al hotel donde se realizaría el evento. Camila respiró profundo y revisó su labial rojo en el espejo. Era hora de que Julián conociera a su esposa de verdad. El salón estaba lleno cuando Camila entró. Reconoció a casi todos los asistentes, directores, gerentes, inversionistas, gente que manejaba millones de dólares de su dinero sin saber quién era realmente su jefa. «Señora Ortega, su mesa está por aquí». El mesero la guió hasta la mesa principal. Camila notó las miradas curiosas. Algunos la reconocían como la esposa de Julián, pero nadie sabía exactamente qué hacía ahí sin él. «Camila, qué sorpresa verte aquí». Ricardo Mendoza, el director de Recursos Humanos, se acercó con una sonrisa incómoda. «Hola, Ricardo. Julián me dijo que no podía perderte esta presentación». «Claro, claro. ¿Y él dónde está?» «Revisando los últimos detalles, supongo». Ricardo asintió y siguió su camino. Camila se sentó y pidió una copa de vino. Desde su lugar tenía vista perfecta al escenario y también a todas las mesas. No tuvo que buscar mucho. Julián estaba en una mesa al fondo,
hablando animadamente con una mujer joven de cabello castaño, Melina Torres. Era más bonita en persona, tenía que admitirlo. Damas y caballeros, bienvenidos al evento anual de innovación corporativa. El presentador subió al escenario. Camila tomó un sorbo de vino y se acomodó en su silla. Esto iba a ser interesante. Nuestro primer expositor es Julián Vega, director general de Desarrollo Estratégico, quien nos presentará su revolucionario proyecto sobre mercados emergentes. Los aplausos llenaron el salón. Camila aplaudió también, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Julián subió al escenario con la confianza de alguien que cree que se ha ganado su lugar. Llevaba el traje que ella le había regalado y la corbata que había elegido esa mañana. Gracias. Es un honor estar aquí presentando este proyecto que representa 2 años de investigación y análisis profundo. Camila casi se atraganta con el vino. 2 años, exactamente el tiempo que le había tomado desarrollar esa estrategia. Como pueden ver en esta primera diapositiva, los mercados emergentes de Latinoamérica presentan oportunidades únicas. Cada palabra que salía de su boca había salido antes de la mente de Camila. Cada gráfico, cada conclusión, cada recomendación, todo era suyo. Miró hacia la mesa de Melina. La joven lo miraba con admiración genuina, como si estuviera viendo a un genio en acción. Y por eso propongo esta estrategia de entrada escalonada, que nos permitirá maximizar beneficios mientras minimizamos riesgos. Más aplausos. Julián sonrió con esa seguridad que había desarrollado en los últimos meses. La seguridad de alguien que cree que todo lo que tiene se lo ha ganado por mérito propio. ¿Alguna pregunta? Varias manos se levantaron. Camila reconoció a algunos de los inversionistas más importantes del país. Gente que había trabajado con ella directamente, pero que oficialmente solo conocían al equipo ejecutivo del Grupo Ortega. Excelente presentación, Julián. Una pregunta. ¿Cómo planea manejar las fluctuaciones monetarias en estos mercados? Camila vio cómo Julián dudó por un segundo. Esa era una pregunta que no había anticipado, porque nunca había tenido que pensar en los aspectos más técnicos del proyecto. Bueno, obviamente tendremos que evaluar cada caso específico y desarrollar estrategias adaptativas. La respuesta era vaga, poco profesional. Camila conocía la respuesta correcta porque había pasado semanas analizando exactamente ese problema. Más preguntas llegaron. Algunas Julián las respondió bien, repitiendo lo que había memorizado de su presentación. Otras las esquivó con respuestas generales que no decían nada. Camila vio cómo algunos de los inversionistas intercambiaban miradas. Estaban empezando a darse cuenta de que algo no cuadraba. Cuando terminó la presentación, Julián bajó del escenario directo hacia la mesa de Melina. Camila los vio hablar en susurros, él con la mano en su espalda, ella riéndose de algo que le decía al oído. ¿La esposa de Julián Vega? Camila se volteó. Un hombre mayor la miraba con curiosidad. Soy Camila Ortega. Ah, disculpe, no sabía que... Bueno, es que nunca la había visto en estos eventos. Mi esposo prefiere que mantenga un perfil bajo. El hombre asintió, pero su expresión seguía confundida. ¿Ortega? Como el Grupo Ortega. Exactamente como el Grupo Ortega. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el presentador volvió al micrófono. Para cerrar la noche, queremos invitar al escenario a una persona muy especial. Alguien que ha sido fundamental en el desarrollo de las estrategias que hemos visto hoy. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Camila Ortega, presidenta y fundadora del Grupo Ortega. El silencio que siguió fue total. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos confundidos. Camila se levantó, ajustó su vestido rojo y caminó hacia el escenario. Era su momento. El camino hacia el escenario se sintió eterno. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del salón. Camila podía sentir todas las miradas clavadas en ella, pero solo le importaba una, la de Julián. Su esposo estaba pálido como un fantasma. Tenía la boca abierta y los ojos desorbitados, como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. Melina, a su lado, parecía igual de confundida. «Buenas tardes». La voz de Camila sonó firme cuando tomó el micrófono. El salón seguía en silencio total.
Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando quién soy realmente. Durante los últimos 3 años he preferido mantener un perfil bajo, trabajar desde las sombras, pero creo que es momento de aclarar algunas cosas. Miró directamente a Julián. Él seguía inmóvil, como si el cerebro no le funcionara. El proyecto que acaban de ver, esa estrategia brillante de mercados emergentes, fue desarrollado por mí hace 2 años. Los análisis de riesgo, las proyecciones financieras, los estudios de viabilidad, todo, absolutamente todo. Un murmullo nervioso recorrió el salón. Los inversionistas se miraban entre ellos, empezando a entender lo que estaba pasando. Como presidenta del Grupo Ortega, he tomado la decisión de ser más transparente sobre quién desarrolla realmente las estrategias que impulsan esta empresa. El murmullo se volvió más fuerte. Ricardo Mendoza parecía que se iba a desmayar. Otros ejecutivos revisaban sus teléfonos desesperadamente, probablemente confirmando lo que acababan de escuchar. Quiero agradecer a todos los que han confiado en nosotros estos años. Su confianza no ha sido mal puesta, simplemente mal informada sobre quién era realmente su interlocutora. Camila sonrió con elegancia, como si estuviera hablando del clima. Disfruten el resto de la velada. Dejó el micrófono y bajó del escenario. Los aplausos comenzaron lentamente, confundidos, pero crecieron hasta convertirse en una ovación. No era claro si aplaudían por respeto, por shock o por pura inercia social. Camila caminó directamente hacia la salida. No miró a Julián, no miró a Melina, no miró a nadie. ¡Camila! ¡Camila, espera! La voz de Julián sonaba desesperada. Camila siguió caminando. «Por favor, tenemos que hablar». Camila se detuvo en la entrada del salón y se volteó. Julián corrió hacia ella, seguido por las miradas de todos los invitados. «¿Ahora quieres hablar?» Su voz era calmada, casi dulce. Yo no sabía... ¿Cómo iba a saber que tú... ¿Que yo qué, Julián? Que tú eras la dueña de la empresa. ¿Y eso cambia algo?» Julián la miró sin entender. ¿Cambia algo el hecho de que yo sea la dueña? ¿Te hace sentir diferente saber que todo este tiempo has estado gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, manejando mi auto? Camila, por favor, respóndeme. ¿Te hace sentir diferente? Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, Melina se acercaba lentamente, como si tuviera miedo de interrumpir. «Lo que pensé», dijo Camila. «Para mañana quiero tu renuncia en mi escritorio, junto con un informe detallado de todos los proyectos en los que has trabajado. Todos». «¿Mi renuncia?» «Camila, somos esposos». «Exactamente, somos esposos. Por eso te estoy dando la opción de renunciar en lugar de despedirte por fraude corporativo». Las palabras cayeron como bombas. Julián retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Fraude? Presentar el trabajo de otra persona como propio se llama fraude, Julián. Especialmente cuando esa persona es tu jefa. Camila se dio la vuelta para irse, pero la voz de Melina la detuvo. «Señora Ortega». Se volteó. La joven estaba nerviosa, pero tenía algo en los ojos que no era solo miedo. «¿Sí? ¿Podemos hablar?» «A solas». Camila miró a Julián, que seguía en shock, y luego de vuelta a Melina. «¿De qué quieres hablar, Melina? ¿De por qué realmente me acerqué a su esposo?» Esta vez fue Camila la que se quedó sin palabras. Melina siguió hablando. «Porque no fue casualidad. Y tampoco fue por amor». Julián las miró a las dos como si estuviera viendo una película en idioma extranjero. «No entiendo nada», murmuró. Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había pensado que ya conocía toda la historia. Se había preparado para la traición de su esposo, para la humillación, para el divorcio, pero no se había preparado para esto. «Está bien», le dijo a Melina. «Hablemos». La cafetería estaba casi vacía a las 11 de la noche. Camila y Melina se sentaron en una mesa al fondo, lejos de cualquier oído curioso. Julián había insistido en acompañarlas, pero Camila lo había mandado a casa con una mirada que no admitía discusión. «¿Café?», preguntó Melina, nerviosa. «Prefiero que hablemos directo». Melina asintió y respiró profundo. «Mi apellido real no es Torres, es Herrera». Camila frunció el ceño. Ese apellido le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «Melina Herrera. Mi padre era Rodrigo Herrera,
dueño de Textiles Herrera. El mundo se detuvo. Camila sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua fría encima. Eso fue hace 20 años. Yo tenía 6 cuando mi padre perdió la empresa. Camila cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Su padre, Pablo Ortega, explicándole la operación necesaria para expandir el grupo. La adquisición hostil, los préstamos cancelados, la quiebra inevitable de Textiles Herrera. Melina, yo tenía 18 años. Ni siquiera estaba involucrada en las decisiones de la empresa. Lo sé. ¿Lo sabes? Investigué todo. Cada documento, cada decisión, cada movimiento. Fue su padre quien ordenó la destrucción sistemática de nuestra empresa. Camila se recargó en la silla. Su padre había muerto 5 años atrás, llevándose muchos secretos a la tumba. Secretos que ella había estado descubriendo poco a poco mientras tomaba control real del grupo. ¿Y por qué Julián? Melina sonrió, pero no había humor en su expresión. Porque era perfecto, arrogante, ambicioso, fácil de manipular. Pensé que si conseguía que se enamorara de mí, podría usarlo para llegar a ti, para destruir el grupo desde adentro. ¿Conseguir que se enamorara de ti? Él cree que fue su idea dejar a su esposa por mí. Le tomó 3 meses llegar a esa conclusión. Yo solo tuve que darle los empujoncitos correctos. Camila sintió una mezcla extraña de admiración y horror. Eres bastante inteligente. Tengo buenos maestros. Estudié cada movimiento que su padre hizo contra el nuestro. Aprendí sus métodos. ¿Y ahora qué? Ya sabes que yo no fui responsable de lo que le pasó a tu familia. Melina la miró directamente a los ojos. Ahora sé que me equivoqué de enemigo. ¿Qué quieres decir? Durante estos meses, investigando a Julián, me di cuenta de algo. Él no es un genio manipulador. Es solo un hombre mediocre que se aprovecha de las mujeres inteligentes que tiene alrededor. Camila asintió lentamente. Primero de ti, tomando tu trabajo y presentándolo como suyo. Luego de mí, usando mi interés romántico para avanzar en su carrera. Somos solo herramientas para él. ¿Y eso cómo cambia tu plan de venganza? Melina se quedó callada por un momento. La venganza era contra el sistema que destruyó a mi familia. Contra los hombres que usan el poder para aplastar a otros sin consecuencias. Contra la injusticia. Mi padre está muerto, Melina. Lo sé, pero su legado sigue vivo. Y usted no es como él. ¿Cómo lo sabes? Porque en todos estos meses trabajando en su empresa, he visto cómo trata a sus empleados, las políticas que ha implementado, los programas de apoyo para pequeñas empresas. Usted está intentando reparar el daño que él causó. Camila sintió algo extraño en el pecho. No había esperado comprensión, mucho menos de alguien que tenía derecho a odiarla. ¿Qué pasó con tu familia después de la quiebra? Mi padre nunca se recuperó. Murió cuando yo tenía 14, de un ataque al corazón. Mi madre tuvo que trabajar en 3 empleos para mantenernos. Yo estudié con becas, trabajé de noche, me gradué con honores, todo para llegar a este momento. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la persona que realmente me lastimó fue Julián. Él sabía quién era yo desde el principio. Camila se enderezó. ¿Qué? Revisé sus archivos personales. Tenía un dossier completo sobre mi familia, sobre lo que pasó con Textiles Herrera. Él sabía exactamente por qué me había acercado a él. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque pensó que podía usarme para llegar más alto. Creyó que mi venganza contra usted lo beneficiaría, que si yo destruía su credibilidad, él quedaría como el héroe que salvó la empresa. Camila se quedó sin palabras. La traición era peor de lo que había imaginado. Melina, no me pida disculpas por su padre, pero sí quiero pedirle algo. ¿Qué? Ayúdeme a asegurarme de que Julián pague por lo que nos hizo. A las 2. La junta directiva estaba programada para las 8 de la mañana. Camila llegó a las 7:30, con una carpeta llena de documentos y una determinación que no había sentido en años. Laura ya la estaba esperando con café y una sonrisa cómplice. ¿Todo listo, jefa? Todo listo. ¿Y Melina? Llegará a las 8. Quiero que esté presente cuando presentemos las evidencias. Los miembros del consejo fueron llegando uno por uno. Ricardo Mendoza entró arrastrando los pies, claramente sin haber dormido bien.
Los otros directores tenían caras de funeral. Todos sabían que algo grande estaba por pasar. Julián llegó a las 8 en punto, con el mismo traje del día anterior, pero arrugado. Se veía como si hubiera pasado la noche despierto, tratando de entender qué había salido mal con su vida perfecta. «Buenos días», dijo Camila, cuando todos estuvieron sentados. «Gracias por venir con tan poco tiempo de aviso». «Camila», interrumpió Julián, «creo que deberíamos hablar en privado antes de...» «No hay nada de qué hablar en privado, Julián. Todo lo que tengo que decir es del interés de este consejo». Camila abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Como saben, ayer se hizo público mi rol como presidenta del Grupo Ortega. Lo que no saben es que durante los últimos 3 años he estado monitoreando muy de cerca las operaciones de la empresa». Miró directamente a Julián. «Especialmente las irregularidades». «¿Qué irregularidades?», preguntó Ricardo. «Presentación de trabajo ajeno como propio, aprobación de contrataciones sin seguir protocolo, uso de información privilegiada para beneficio personal». Cada acusación iba acompañada de documentos que Camila puso sobre la mesa. Julián se veía más pálido con cada papel. «Camila, esto es ridículo. Somos esposos. Exactamente por eso es más grave. Has abusado de la confianza personal para cometer fraude corporativo». En ese momento, Melina entró a la sala. Algunos miembros del consejo la reconocieron del evento del día anterior. Melina Herrera va a testificar sobre algunas de estas irregularidades. «¿Herrera?», preguntó uno de los consejeros. «Como Textiles Herrera». «La misma familia», confirmó Camila. «Melina, cuéntales lo que me dijiste ayer». Melina se aclaró la garganta y miró a Julián con una mezcla de asco y determinación. Julián Vega sabía desde el primer día quién era yo y por qué me había acercado a él. Tenía archivos completos sobre mi familia y sobre la historia con el Grupo Ortega. Los murmullos llenaron la sala. Julián negó con la cabeza desesperadamente. «Eso no es cierto. En lugar de reportar un posible conflicto de interés», continuó Melina, «decidió usar mi situación para su beneficio personal. Me prometió información privilegiada a cambio de una relación sentimental. Eso es mentira. ¿Es mentira que me pediste que te consiguiera información sobre los competidores de la empresa? ¿Es mentira que me dijiste exactamente qué preguntar y a quién para obtener datos confidenciales?» Julián se quedó callado. «¿Es mentira que me dijiste que si te ayudaba a manejar a tu esposa, me ascenderías a gerente en 6 meses?» El silencio en la sala era absoluto. Camila sacó otro documento. «Aquí tenemos los registros de llamadas y mensajes de texto entre ustedes dos». Melina autorizó que los revisáramos. «Un momento», dijo Ricardo. «Si Melina sabía todo esto, ¿por qué lo está denunciando ahora?» Camila miró a Melina, quien asintió. «Porque me di cuenta de que mi problema real nunca fue con la señora Ortega. Fue con hombres como Julián, que usan a las mujeres como peones en sus juegos de poder». «Esto es una conspiración», murmuró Julián. «Las dos están confabuladas contra mí». «¿Conspiración?», Camila se rió sin humor. «Julián, tú fuiste el que conspiró. Contra mí, contra la empresa, contra Melina». Puso el último documento sobre la mesa. «Por todo esto, el Consejo debe votar sobre las siguientes propuestas. Primero, la terminación inmediata del contrato laboral de Julián Vega por causa justa. Segundo, el inicio de procesos legales por fraude corporativo. Tercero», miró a Melina, «una compensación económica para Melina Herrera, no como admisión de culpa, sino como reparación por las injusticias del pasado que llevaron a esta situación». «¿Compensación?», preguntó Ricardo. $500,000. Suficiente para que pueda empezar su propia empresa sin depender de nadie más. Melina la miró sorprendida. «Señora Ortega, yo no esperaba, pero con una condición. Nunca más trabajarás para el Grupo Ortega. Nunca más tendrás contacto profesional con nosotros. Este acuerdo cierra definitivamente cualquier conflicto entre nuestras familias». Melina asintió lentamente. ¿Todos a favor de las 3 propuestas? Una por una, las manos se levantaron, incluida la de Ricardo, que parecía aliviado de que alguien más hubiera tomado las decisiones difíciles. Julián se levantó de la mesa. «Esto no ha terminado, Camila». «Sí, Julián, sí ha terminado.
3 meses habían pasado desde la junta directiva. 3 meses de reorganización, de explicaciones a inversionistas, de reconstruir la confianza que se había tambaleado cuando la verdad salió a la luz. Camila había convertido su oficina en su segundo hogar. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 9 de la noche, sumergida en el trabajo de transformar realmente el Grupo Ortega en la empresa que siempre había querido que fuera. Señora Ortega, llegó correspondencia personal. Laura entró con un sobre blanco, simple, sin remitente. Solo tenía su nombre escrito a mano en letra que reconoció inmediatamente. Gracias, Laura. ¿Algo más urgente? La reunión con los inversionistas de Singapur es a las 3. Y Melina Herrera llamó para confirmar que ya abrió su consultoría oficialmente. Camila asintió. Había estado siguiendo de lejos los movimientos de Melina. La joven había cumplido su palabra. No había vuelto a contactarla directamente, pero las noticias de su nueva empresa especializada en ayudar a emprendedores habían llegado hasta ella. Está bien, cierra la puerta, por favor, y no me pases llamadas por 1 hora. Cuando se quedó sola, Camila miró el sobre por varios minutos antes de abrirlo. Había imaginado muchas veces qué diría Julián cuando finalmente se comunicara con ella. Amenazas legales, súplicas, justificaciones. Lo que no había esperado era lo que leyó. Camila, no sé si vas a leer esto. Tampoco sé si tienes alguna razón para hacerlo después de lo que pasó. Pero necesito escribirlo, aunque sea solo para mí. Estoy viviendo en Guadalajara desde hace 2 meses. Trabajo en un centro de apoyo legal para mujeres que han sido víctimas de abuso económico o laboral. Es trabajo voluntario, obviamente. Nadie me contrataría después de lo que pasó. La primera mujer que ayudé se llamaba Carmen. Tenía un pequeño negocio de repostería que su exesposo había registrado a su nombre sin que ella lo supiera. Cuando se divorciaron, él se quedó con todo y ella no tenía forma de demostrar que la empresa era realmente suya. Mientras le explicaba sus opciones legales, me di cuenta de algo. Le había hecho exactamente lo mismo a ti. Me había apropiado de tu trabajo, de tu inteligencia, de tu éxito, y lo peor es que lo había hecho sabiendo que eras mi esposa, sabiendo que tenías derecho a confiar en mí. Carmen me preguntó por qué conocía tan bien esos trucos legales. Le dije la verdad, que yo había sido de los hombres que hacen esas cosas. Camila se detuvo en la lectura. Respiró profundo antes de continuar. No estoy escribiendo para pedirte perdón. Entiendo que hay cosas que no se perdonan. Estoy escribiendo porque necesito que sepas que finalmente entiendo lo que destruí. No solo destruí nuestro matrimonio, destruí tu confianza, tu tranquilidad, tu derecho a ser reconocida por tu propio trabajo. Te obligué a fingir durante 3 años que eras menos de lo que realmente eras. También entiendo ahora lo que le hice a Melina. Usé su dolor, su necesidad de justicia, su inteligencia. La convertí en un instrumento para mis propios planes, sin importarme lo que eso le costaba a ella emocionalmente. He estado yendo a terapia, no porque crea que eso va a arreglar lo que rompí, sino porque necesito entender cómo llegué a ser el tipo de hombre que puede lastimar así a las personas que supuestamente ama. Mi terapeuta dice que mucha de mi conducta venía de inseguridad, de sentir que no era suficiente, que no merecía lo que tenía. Dice que por eso necesitaba robar el mérito de otros, para sentir que era valioso. Puede que tenga razón, pero eso no es una excusa, es solo una explicación. Camila sintió algo extraño leyendo esas líneas. No era perdón, ni tristeza exactamente. Era algo más parecido a alivio. El mes pasado ayudé a una mujer llamada Patricia. Su socio comercial había estado registrando patentes de sus inventos a su propio nombre. Cuando lo confrontaron, él dijo que como él tenía más experiencia en el negocio, era natural que él apareciera como el inventor oficial. Patricia me miró y me dijo, ¿cómo puede haber hombres tan cínicos? No le dije que yo había sido exactamente ese tipo de hombre. No sé qué va a pasar conmigo. Legalmente entiendo que tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice. Económicamente, voy a tener que empezar de cero. Emocionalmente, todavía estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo.
Solo quería que supieras que por primera vez en mi vida entiendo realmente quién eres. Y entiendo lo que perdí. No era solo una esposa exitosa, era la mujer más inteligente que he conocido, y fui demasiado cobarde e inseguro para reconocerlo. Espero que encuentres la felicidad que te mereces, y espero que sea una felicidad que no dependa de nadie más que de ti. Julián. Camila dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. No sentía tristeza, no sentía rabia, no sentía nostalgia, sentía paz. 6 meses después de recibir la carta, Camila estaba en su oficina revisando los números del último trimestre, cuando Laura entró con una sonrisa que no podía ocultar. «Jefa», llegaron las revistas. Sobre el escritorio puso 3 publicaciones diferentes: Forbes, Expansión y Harvard Business Review. En las 3 portadas aparecía la misma fotografía: Camila, vestida con un traje azul marino, mirando directamente a la cámara con una seguridad que irradiaba poder real. «La CEO que se escondía a plena vista», decía el titular de Forbes. «¿Ya las leíste?», preguntó Camila. «Solo por encima, pero la entrevista de Harvard Business Review está increíble. Habla sobre los desafíos de las mujeres en posiciones de liderazgo corporativo». Camila abrió la revista y leyó el primer párrafo de su propia entrevista. Durante 3 años, Camila Ortega dirigió un imperio de $1.000 millones desde las sombras, permitiendo que otros se llevaran el crédito de sus decisiones estratégicas. Su historia no es solo sobre engaño matrimonial, sino sobre un fenómeno más amplio: las mujeres que construyen imperios mientras los hombres recolectan aplausos. «¿Te arrepientes?», le había preguntado la periodista durante la entrevista. «¿De qué específicamente?». «De haber permanecido oculta tanto tiempo». Camila había pensado la respuesta cuidadosamente. «No me arrepiento de haber protegido mi privacidad. Me arrepiento de haber permitido que alguien más se apropiara de mi trabajo. Son cosas muy diferentes». Ahora, leyendo sus propias palabras impresas, Camila sintió que había sido honesta. No lamentaba haber sido discreta, lamentaba haber sido invisible. Su teléfono sonó. Era su asistente de relaciones públicas. «Señora Ortega, tengo 3 solicitudes de entrevista más. Una de 60 Minutes, una del Wall Street Journal y una de...». «Acepta las 3, pero quiero ver las preguntas con anticipación». «Por supuesto». También llegó una invitación para dar una conferencia magistral en el Congreso Internacional de Mujeres Empresarias en México City. «¿Cuándo es?». «En 2 meses. El tema propuesto es liderazgo auténtico versus liderazgo performativo». Camila sonrió. Era un tema que conocía muy bien. «Acepta también». Cuando colgó, Laura le pasó una taza de café y se sentó frente al escritorio. «¿Cómo te sientes con toda esta atención?». «Extraña. Durante años quise reconocimiento, pero ahora que lo tengo, me doy cuenta de que no lo necesito como pensaba». «Entonces, ¿por qué sigues dando entrevistas?». Camila se recargó en su silla y miró las revistas sobre el escritorio. «Porque creo que mi historia puede ayudar a otras mujeres. No a hacer lo que yo hice, sino a no permitir que les pase lo que me pasó a mí». «¿Has sabido algo de Melina?». «Indirectamente. Su consultoría está creciendo mucho. Parece que se está especializando en ayudar a mujeres que quieren emprender, pero no saben cómo proteger sus ideas de socios potencialmente abusivos. Es irónico. ¿Por qué? Ella empezó queriendo destruir tu empresa y terminó construyendo algo que protege a otras mujeres de lo que les pasó a ustedes dos». Camila asintió. Era irónico, pero también era hermoso de alguna manera. Su computadora hizo un sonido. Era un correo del departamento legal. «Señora Ortega, le informamos que Julián Vega ha aceptado formalmente el acuerdo de divorcio sin contestación. El proceso estará completo en 30 días». Camila leyó el mensaje 2 veces. Sintió nada. No alivio, no tristeza, no rabia. Simplemente nada. «¿Buenas noticias?», preguntó Laura, notando su expresión. «Noticias neutras. El divorcio será oficial el mes que viene. ¿Vas a celebrar?». Camila pensó la pregunta seriamente. «No creo que sea algo que se celebre. Es solo el final oficial de algo que terminó hace mucho tiempo».
Laura asintió y se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Jefa, ¿puedo decirle algo?» «Claro. En todos los años que llevo trabajando con usted, nunca la había visto tan... completa». «¿Completa?» Como si finalmente fuera completamente usted misma. Sin esconderse, sin pretender, sin disculparse por ser quien es. Después de que Laura se fue, Camila se quedó sola en su oficina. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el atardecer. Su ciudad, su empresa, su vida. Por primera vez en años, no estaba esperando que llegara alguien a casa. No tenía que fingir ser menos inteligente, menos ambiciosa, menos exitosa de lo que era. Era simplemente Camila Ortega, CEO, empresaria, mujer independiente. Y por primera vez en su vida, eso era más que suficiente. Tomó una de las revistas y la hojeó una vez más. En la última página había una pequeña nota que no había visto antes. Cuando se le preguntó qué consejo le daría a las mujeres que sienten que tienen que esconder su éxito, Ortega respondió: «El mundo ya tiene suficientes hombres mediocres que pretenden ser genios. Lo que necesita son más mujeres brillantes que no tengan miedo de brillar». Camila cerró la revista y sonrió. Había terminado de esconderse. 2 años después, Camila estaba en el balcón de su nueva oficina, la que había diseñado desde cero en el último piso del edificio corporativo. No era ostentosa, pero sí completamente suya. Ventanales enormes, arte de mujeres artistas mexicanas y una vista panorámica de toda la ciudad. Su asistente le trajo el periódico matutino con el café, como cada mañana. «Página de negocios, segunda sección», le dijo Laura, con una sonrisa cómplice. Camila abrió el periódico y encontró un pequeño artículo en la esquina inferior. «Torres & Asociados, la consultoría especializada en protección legal para emprendedoras, fundada por Melina Torres, anunció ayer la apertura de su 5ª oficina, esta vez en Monterrey. La empresa, que comenzó con un solo escritorio hace 2 años, ahora emplea a 47 personas y ha asesorado a más de 300 mujeres empresarias en todo el país». «Se cambió el apellido», notó Camila. «Supongo que quería empezar completamente de nuevo». Camila dobló el periódico. Era extraño cómo los caminos de la vida se entrelazaban. Melina había comenzado queriendo destruir su imperio y ahora estaba construyendo el suyo propio, protegiendo a otras mujeres de los errores que ambas habían vivido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. «Señora Ortega, soy Carmen Juárez. Trabajo con mujeres víctimas de violencia económica en Guadalajara. Julián Vega me sugirió contactarla. Estamos organizando un programa de microcréditos para emprendedoras y nos preguntábamos si el Grupo Ortega estaría interesado en participar como inversionista». Camila leyó el mensaje 2 veces. Era la primera vez que escuchaba algo sobre Julián desde la carta de hacía 2 años. Le mostró el mensaje a Laura. «¿Qué opinas?» «Opino que es una buena causa, independientemente de quién la sugiera. Investiga a esta Carmen Juárez y su organización». «Sí, todo está en orden. Autorizamos una inversión de $100,000 para empezar». Laura anotó la instrucción y se fue. Camila se quedó mirando el mensaje. No sentía resentimiento hacia Julián, pero tampoco nostalgia. Era simplemente indiferencia, como si fuera alguien que había conocido hace mucho tiempo y que ya no formaba parte de su mundo. Su computadora hizo un sonido. Era una videoconferencia programada con inversionistas de Estados Unidos. «Buenos días, gentlemen», dijo cuando aparecieron las caras en la pantalla. «Buenos días, Mrs. Ortega. Hemos revisado su propuesta de expansión y estamos muy impresionados. La reunión duró 1 hora. Números, proyecciones, estrategias de crecimiento. El tipo de conversaciones que antes Julián creía que ella no podía entender. Cuando terminó, Camila se recargó en su silla y sonrió. Había cerrado un acuerdo de $20 millones para expandir el Grupo Ortega a Colombia y Perú. Su teléfono sonó. Era su hermana Ana, que vivía en España. «Camila, acabo de ver tu entrevista en CNN Internacional». «¿Cuál entrevista?» «La de ayer. Estás en todos lados, hermana. Mamá está súper orgullosa, aunque sigue sin entender exactamente qué haces». Camila se rió.
Su madre, de 75 años, seguía preguntándole cuándo iba a sentar cabeza y darle nietos. ¿Cómo estás tú, Ana? Bien, pero quería preguntarte algo. ¿Eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque en todas las entrevistas hablas de éxito, de logros, de superación, pero nunca hablas de felicidad. Camila se quedó callada por un momento, mirando por la ventana. ¿Sabes qué, Ana? Creo que durante mucho tiempo confundí la felicidad con la aprobación de otros. Pensaba que sería feliz cuando Julián me reconociera, cuando el mundo supiera quién era realmente, cuando tuviera el éxito visible. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la felicidad no es un destino, es una decisión que tomas todos los días. Decidir que tu vida te pertenece. Decidir que no necesitas la validación de nadie más. Decidir que eres suficiente exactamente como eres. ¿Entonces eres feliz? Camila miró su oficina, sus logros, su independencia. Pensó en Melina construyendo su propia empresa, en Julián aparentemente encontrando su camino hacia la redención, en ella misma finalmente viviendo sin máscaras. Sí, Ana, soy feliz. Cuando colgó, Camila abrió el cajón de su escritorio. Ahí seguía la carta de Julián junto con otros documentos importantes. La sacó y la leyó una vez más. Luego la guardó de nuevo. No por nostalgia, sino por recordatorio. Un recordatorio de lo que había sido, de lo que había superado y de lo que nunca volvería a permitir. Miró su reloj. Tenía una reunión con el equipo de desarrollo en 10 minutos, luego una llamada con la prensa, después una sesión de fotos para otra revista. Su vida estaba llena, pero era una plenitud que había elegido ella. Se levantó, alisó su traje y caminó hacia la puerta. Tenía un imperio que dirigir. ¿Te identificaste con la historia de Camila y su camino hacia la independencia total? Esta historia nos demuestra que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las liberaciones más poderosas. Camila no solo recuperó su empresa, sino que se recuperó a sí misma, y eso es algo que todas merecemos. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre tu propia vida, no olvides darle like al video y compartirlo con esas mujeres fuertes que conoces y que necesitan escuchar este mensaje. Queremos saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Camila te impactó más? ¿Fue cuando finalmente se reveló como la verdadera CEO, cuando confrontó las mentiras de Julián, o cuando decidió ayudar a Melina a pesar de todo? Cuéntanos en los comentarios y, si te gustó este contenido, suscríbete al canal para más historias que celebran la fuerza femenina y la justicia. Por cierto, nos encanta saber de dónde nos ven. Escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. ¡Hasta la próxima historia!